Bueno, les decía que hoy vamos a tener la posibilidad de conocer un libro que se va a presentar en la semana y que nos trae un tramo importantísimo de la historia, porque vamos a hablar de una persona que fue gobernador de la provincia, que fue una persona reconocidísima en el mundo literario, no tan solo en la Argentina, y que ha tenido un desempeño político, yo le diría, vasto, amplio, diverso, y que me parece muy bueno que desde esa mirada histórica que tiene este libro, ver si de alguna manera con el autor, que es el doctor Abel Cornejo, que está acompañándonos, podemos buscarle algunos puntos de coincidencia con este presente tan difícil. Abel, gracias por estar aquí como siempre, es un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario. Antes de iniciar a hablar, vamos a hacer oficialmente entrega de la obra. De la obra, muy bien, bueno. Se llama Joaquín Castellano, una vida argentina. Así quería Joaquín Castellano que se llame cualquier aproximación biográfica sobre su vida, ¿no? Él ha sido un sí, que este es el deseo del autor, digamos. Ese es el deseo del autor. La última vez que está con Bernardo González Arrilli, que fue un estrechísimo colaborador de él y un imponente historiador argentino, a quien he tenido el gusto de conocer, ya viejito González Arrilli, él viene a colaborar cuando Joaquín Castellano es gobernador de Salta, hoy sería su operador político, se llamaría. Y González Arrilli tiene una carta de unos meses antes de que se muera Joaquín Castellano, donde le dice que si alguien alguna vez quería escribir una biografía sobre él, ponga lo que quiera, pero que se llame Una vida argentina. Así que estás cumpliendo el deseo. Así es. Pero como pariente, porque además, contame cuál es el grado de parentesco con Joaquín Castellano. Es mi bisabuelo Joaquín Castellano. Y de alguna manera se salda una deuda pendiente, porque él ya con los bisabuelos, te imaginas que son casi 4 generaciones atrás, entonces uno tiene el deber de ser objetivo, más allá de las subjetividades familiares y toda esa la tradición oral que se ha ido recogiendo sobre su figura, pero a mí me parece que fue una persona, un adelantado en su época, ¿no? Cuando él es gobernador de Salta, el creador del Departamento del Trabajo en Salta, y junto con ello de un paquete de derechos sociales que se plasma en la ley Güemes con motivo del centenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, precursor del voto de la mujer, de la construcción del ferrocarril Guaytiquina, del trazado Salta-Barranqueras. Era un gobernador muy progresista, sanciona o hace sancionar la Ley General de Caminos de la provincia, el Departamento Provincial de Higiene, el Archivo General de la provincia, la Escuela de Manualidades, es decir, que tiene... la Biblioteca Victorino de la Plaza. La Biblioteca Victorino de la Plaza, exactamente, y con ese nombre también, ¿no? Sí, sí, porque lo bautiza él, digamos, con ese nombre. Porque ahí se recibe, digamos, todo lo que eran los libros de Victorino de la Plaza. Y además que Victorino de la Plaza, lo que tienen los personajes de la generación del 80, como Joaquín Castellano y como Victorino de la Plaza, pero la generación del 80 normalmente se la ciñe a los personajes de Buenos Aires. Es una época de esplendor en todo el país, la generación del 80. Bueno, yo te quería preguntar particularmente de esto, porque esto que vos decías, se habla de la generación del 80 y nos llevan al Partido Autonomista, a Roca, nada, y nos quedamos un poco concentrados ahí. Y el tema era, la pregunta es esta, ¿cuál era la relación de Joaquín Castellano con la generación del 80 en todos los aspectos? Joaquín Castellano es el discípulo directo de Leandro Alem, por sobre todas las cosas. Tanto es así que cuando Alem se quita la vida, lo tapan con el poncho de vicuña de Joaquín Castellano. En nombre de la juventud radical de esa época es elegido por unanimidad para despedir los restos mortales de Alem. Cuando se inaugura el monumento a Leandro Alem en Rosario de Santa Fe, que Alem quería que sea la capital federal de la República Argentina, sabio Alem hasta el día de hoy, también va a volver a hacer uso de la palabra Joaquín Castellanos ahí, y en su relación con la generación del 80 es muy interesante porque eso se define en 2 palabras, que es la causa contra el régimen, ¿no? El nacimiento de la Unión Cívica Radical
contra ese orden conservador, como escribió ese libro tan lúcido Natalio Botana. Pero claro, ¿qué es lo que buscaba en sus inicios? Lo que primero es la unión cívica y después deviene, a raíz de la famosa política del acuerdo que encabeza Mitre con Roca, se va a dividir bajo el liderazgo de Alén y se funda la Unión Cívica Radical. Y aquí confirmame una anécdota, si es justamente Joaquín Castellano el que en la convención radical propone que la palabra radical. La palabra radical sí, y incluso hay después otra palabra muy cara a los orígenes del radicalismo, eso está en la historia del radicalismo de Gabriel del Mazo, no solamente la palabra radical, sino la intransigencia. ¿Qué era la intransigencia que había en aquel momento? La pureza del sufragio y las elecciones libres. Eso es lo que da origen a la Revolución del 90, a la de 1905 y a los posteriores conatos revolucionarios que se fueron produciendo en el país, de 1890, 1893, 1905, hasta que Irigoyen llega a la presidencia. Hay divergencias entre Alén e Irigoyen, que ya del punto de vista histórico no desmerece ni a uno ni al otro, pero también eso va a generar divergencias entre Irigoyen y Joaquín Castellano. Irigoyen lo interviene a Joaquín Castellano. Claro. Sobre el final de la vida de los dos, cuando es derrocado Hipólito Yrigoyen, Lucas Ayarragaray, que fue un destacadísimo político argentino, saca una carta incendiaria en contra de Irigoyen después de su derrocamiento, y Joaquín Castellano lo amonesta a su amigo Ayarragaray, pero le dice: nunca se golpea a los caídos, y él se ofrece sus servicios profesionales para defenderlo a Hipólito Yrigoyen de una serie de infamias que se lo acusaba ciertamente, y sobre el final estos dos amigos de la juventud y luchadores revolucionarios vuelven a encontrarse, ¿no? Un hermano de Hipólito Yrigoyen, que es el coronel Martín Yrigoyen, fue el padrino de bautismo de mi abuelo Federico Castellano. Mirá si había relación al respecto. Sí, claro, ¿no? Sí. Y Joaquín Castellano, con el tema de la abogacía, tiene también una particularidad. Él, cuando se iba a casar, parece que no era muy bienvenido en la familia de su mujer, porque era un revolucionario, un poeta. Entonces, bueno, la forma de alejarlo es decir que no tenía título profesional, y se va a recibir en 10 meses de abogado. Récord que hasta el día de hoy no fue superado en la Universidad de Buenos Aires. En solamente 10 meses. Además, estudiaba libre. Y después va a tener en común con vos, por ejemplo, que de muy joven va a fundar el diario El Argentino, después lo va a seguir en la dirección Lisandro Latorre. Lisandro Latorre, con quien también tuvo una relación de ida y vuelta, ha sido alumno de quien lo va a crear a Joaquín Castellano, que es su tía Lola, a quien él le decía la mamá Lola, que es hermana de su padre, porque Joaquín Castellano se queda huérfano a los 4 años. Entonces se lo llevan a vivir a Rosario de Santa Fe. Por eso él tiene ese amor tan profundo por el litoral y particularmente por Rosario y por el río Paraná, ¿no? Se cría ahí va a escribir, en definitiva. Y recibe una impronta cultural muy distinta a la que podría haber recibido acá. Su tía Lola es una maestra que fue maestra de Lisandro Latorre, maestra de los hermanos Arata, que fueron grandes políticos también santafesinos, y una mujer con un pensamiento ilustrado, amiga personal de Juana Manuela Gorriti. Hay una anécdota en uno de los distintos escritos que tiene Joaquín Castellano, habla del encuentro de su tía Lola con Juana Manuela Gorriti, tiene una gran correspondencia, él después con Juana Manuela Gorriti también. Es decir, que es un personaje que es como para escribir una novela, ¿no? Y tuvo una vida muy dura. En la Revolución de 1880, cuando se va a capitalizar la ciudad de Buenos Aires, que él estaba en contra, porque ¿qué pasa con ese tema? Hay un libro maravilloso de Hilda Sábato que se llama Buenos Aires en armas. El sector de la juventud que apoyaba a Carlos Tejedor no es que fuese porteñista, sino que querían que Buenos Aires sea la capital de la provincia de Buenos Aires y que se funde una nueva capital federal que hubiese sido la ciudad de La Plata. Dardo Rocha quería lo mismo, ¿no? Roca es quien se opone a eso, porque Roca dice que había que controlar Buenos Aires para controlar el país, que políticamente estaba acertado,
de acuerdo a sus intereses. Sí, sí, claro. Nadie le puede negar sagacidad política a Julio Argentino Roca, ¿no? Hay otra anécdota muy interesante con Roca, que es cuando Joaquín Castellano gana los Juegos Florales con un poema que se llama El Viaje Eterno, como él era opositor a lo que llamaba el régimen, no quería ir a recibir el premio, sus amigos los convencen. Y muchos años más tarde... Porque el premio se lo tenía que dar Roca. El presidente de la República da el premio, claro. Muchos años más tarde, él lleva a estudiar a sus hijos a Suiza y pasa varios años en Suiza, una temporada larga. Y se lo encuentran una vuelta que estaban visitando París, eso era cuento de mi tío Julio Castellano, que era un niñito, tenía 6, 7 años, del otro lado del puente le señala a su papá que ahí estaba Roca, y dice que Roca se cruzó el puente y le dio la mano a Joaquín Castellano, a pesar de que la revolución del 90 era esencialmente antirroquista, ¿no? O sea, en 1880 pelea en contra de la federalización de Buenos Aires, en 1890 por el sufragio libre. Y en 1880 es la anécdota cuando se va a tirar en contra de quienes venían avanzando para tomar la ciudad de Buenos Aires y se le va a producir la anquilosis de rodilla derecha, que es lo que lo deja rengo para toda la vida. Y de ahí viene, ¿que tenía cuántos años? Muy joven. 19 años. Y de ahí tiene el seudónimo de Águila Renga, ¿no? Que se lo pone Juan Carlos Dávalos. Juan Carlos Dávalos. Con quien, más allá de que tenían marcadas diferencias políticas, hubo una enorme amistad con Juan Carlos Dávalos. Tanto es así que cuando Juan Carlos Dávalos se presenta en Buenos Aires a dar su primera conferencia, quien lo va a presentar al mundo literario es Joaquín Castellano. Y tenemos el honor los salteños que los dos, Juan Carlos Dávalos y Joaquín Castellanos, son cofundadores de la Academia Argentina de Letras. Yo tengo el acta fundacional, ahí está, que un orgullo para Salta, ¿no? Y están los dos, sí, sí. Y después cuando viene a visitarlo a Joaquín Castellano, Ricardo Guiralde, el autor de Don Segundo Sombra, que tenía una amistad íntima con Castellano, hay una foto, que la tengo yo, una foto original, donde está, además de mi abuelo, Martín Mendioros, que era un destacado poeta de Buenos Aires también, Juan Carlos Dávalos, Ricardo Guiralde y Joaquín Castellanos, ¿no? Así que hubo una amistad, así como hubo una amistad con Bernardo Frías, que también estaba en las antípodas políticas. Sin embargo, Castellanos ve en Frías al reivindicador histórico de la figura de Martín Miguel de Güemes. Castellano va a ser el reivindicador oficial como gobernador, de sacarlo del silencio ese que estuvo Güemes por más de 90 años, pero Frías en 1906 empieza a escribir la historia de Güemes. Y en el Congreso Nacional de Historia de 1927 es cuando Castellanos dice que la obra de Frías es fundamental como una contrahistoria desde el interior hacia la capital, porque nosotros tenemos la impronta de la historia mitrista, si se quiere, sí, claro. Y bueno, sí. Y Frías es esa contrahistoria que, dicho sea de paso, es una obra literaria insuperable, la de Bernardo Frías. Sin dudas. Ahora, hablabas del silencio de la historia de Güemes. ¿Entendés que hubo un silencio con Joaquín Castellano también? Hay muchos paralelos, ¿no? En Castellanos ve un espejo en Güemes, tiene una profunda admiración por el Güemes político. En los 100 años de la muerte de Güemes, da un discurso en el Teatro Güemes, que hoy es una guardería frente a la Plaza 9 de Julio, pero ahí en el frontispicio dice Teatro Güemes. Entonces dice que Güemes como militar ya ha sido lo suficientemente reivindicado. Falta estudiar el Güemes estadista y el Güemes político, porque él entiende que la guerra gaucha es un movimiento popular, que es lo que le permite a Güemes asumir ese liderazgo y convertirse en un árbitro de la región como realmente lo fue. Abel, ¿cuándo presentaste este libro? Este libro se presenta este miércoles 8 de noviembre a las 19 horas. Esperemos que el clima nos acompañe en el patio del mercado artesanal a las 19 horas, como digo, y con una particularidad que no lo va a presentar el autor, ¿no? Yo considero que las cuestiones estas de ego hay que dejarlas de un lado, ¿no? Siempre de estas cosas. Así que va a hablar un licenciado que es especialista en Joaquín Castellano, que es José González Romano.
Otra admiradora de Joaquín Castellanos, que es la licenciada Natalia Rivero, ambos de la Universidad Nacional de Salta. Mi querida amiga, la profesora Inés Sadro, una gran historiadora, también interesada en la vida de Castellanos, y alguien que a mí siempre, con su enorme generosidad intelectual y espiritual, me ayudó con documentación y crítica a los libros que escribo, que es un gran reivindicador de la figura de Joaquín Castellanos, que es Gregorio Caro Figueroa. Esos son los 4 presentadores del libro. Yo solamente diré gracias por haber venido, pero no, a mí no me gusta que los autores de los libros me parece ser como autorreferenciales, sino que los libros, cuando uno los escribe, dejan de ser de uno, ¿no? La idea es que el libro pasa a ser de la gente, para bien y para mal, si les gusta o si no les gusta, pero ya se despojan del autor. Me comprometo que después que lo lea, hagamos otra charla aquí, porque me parece que es importantísimo. Pero va a ser un honor. Gracias por haber acompañado. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros nos estamos despidiendo. El miércoles a las 11 de la noche nos encontramos nuevamente aquí en esta casa. Que terminen muy bien este domingo. Gracias por acompañarnos.